Estamos en el programa Revelando lo Oculto. Me siento más que honrado, bendecido, prosperado, porque sé que hoy el Señor trae una palabra poderosa. Tengo aquí un hombre, el Señor, que pronto será pastor, tu hermano profeta Jeremías King, un hombre del Señor que porta una palabra. Es que ese nombre tuyo es de peso. Y cada vez que hay que mencionarlo hay que pensar. Gloria. Es que un nombre, sí, los nombres de peso hay que pensarlo. La gloria Por de eso Dios. que no todos los nombres son normales. Hay nombres que traen bendición y otros guerra. Y el tuyo trae bendición. Gloria a Dios. Y mi hermano Jeremías King está aquí hoy con nosotros para compartir un tema, caminando con Dios. Es el tema de hoy, caminando con Dios, en el programa Revelando lo Oculto. Quisimos venir a este lugar para cambiar la atmósfera y cambiar de lugar, que no sea algo monótono, sino algo diferente. Y hoy tenemos a tu hermano Jeremías. Jeremías, Dios te bendiga, brother. Dios te bendiga, guerrero de Jehová. Jeremías, ¿cómo te sientes estar en San Cristóbal con nosotros ahí compartiendo hoy? Estamos excelentes, nos sentimos muy bien. San Cristóbal es una tierra de bendición, igual que Jaina, somos nosotros que somos de Jaina. San Cristóbal, esto es una tierra de bendición y nosotros nos sentimos grandemente bendecidos de estar aquí en esta ciudad. Amén. Jeremías, ese tema caminando con Dios, ¿a qué te llegó? ¿Qué pensaste? ¿Por qué ese tema caminando con Dios? Caminando con Dios es un tema que Dios ha puesto en nuestro corazón, porque hay un pueblo que está dando vuelta en el desierto. Entonces el pueblo está dando vuelta en el desierto porque no tiene GPS. Ay. El GPS es Dios, es el Espíritu. Pero más que el Espíritu es el mismo Dios. ¿Por qué? Porque a veces tú tienes el Espíritu, pero si tú no tienes la conexión directamente, no caminas con Dios, con la palabra que Dios te está dando, tú te quedas dando vuelta en el desierto. Porque Israel tenía a Dios, andaba con milagros, veía las señales, sin embargo estaba perdido y extraviado en el desierto. Lo único que te puede sacar del desierto es que tú escuches la voz de Dios, la obedezca y camine en esa palabra. Wow. Profeta, yo quiero que hoy iniciemos bajo ese tema, caminando con Dios. Sí, hay muchas personas que en este tiempo tú crees que no están caminando con Dios. Claro que sí. Hay muchas personas que han dejado de caminar con Dios y están caminando en un nivel de conciencia. ¿Cómo así? Caminando en un nivel de conciencia. Cuando tú caminas en un nivel de conciencia es que tú haces no lo que Dios te está diciendo que haga, sino lo que tú entiendes que te conviene hacer. Ay, Padre amado. Por eso cuando tú vas a diferentes iglesias, tú te encuentras con una doctrina diferente. Incluso hay gente que está luchando con tibiandades de doctrina en las iglesias, y hay lugares que tú vas a predicar y te cuestionan, y esa barba, tú tienes que quitarte esa barba. Profeta, es bueno que hablas de tema, profeta, hablas de tema. Profeta, alguien me llamó un tío, me profeta, yo creo que tú prediques en mi iglesia, pero el concilio me dijo a mí que tiene que quitarte la barba. Y le digo yo, pero el concilio quiere a Dios que le abra a los hombres, porque la barba que yo tengo es una marca que yo tengo y algo que yo tengo que me nace, y un encuentro con Dios y algo que Dios me entregó a mí. Entonces, ¿cómo que dice que me quite la barba? Entonces, profeta, yo dije, hay gente que no tienen barba, pero son adúlteros. Hay gente que no tienen barba y son de concilio, pastores, y tienen dos mujeres, embarazan muchachitas y están haciendo disparates, haciendo cosas raras, cogen el diezmo, roban, atracan. Entonces, están dentro de una iglesia, están constituidos por los hombres, pero no por Dios. Porque ya tú dijiste, la conciencia de Dios te va a llevar a hacer lo que Dios dice, no lo que tú quieras. Entonces hay gente, profeta, que tú lo ves con un saco muy alineado y cogen ofrenda y cobran de YouTube. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué conciencia alguien tiene? Entonces, le dije, sierva, yo no soy el tipo de predicador para ti, porque tú te has invitado a los hombres, varón, ven, yo no puedo. Entonces, todo el que toca la intimidad tuya secreta, no permitas que esté en tu reino. Amén. Pero no solamente eso, guerrero, sino que eso revela una desconexión del Espíritu y de la palabra de Dios. Claro, claro. Porque bíblicamente Dios le ordenó a los sacerdotes hebreos que no se afeitaran, sino que se cuidaran y se podaran la barba. Claro, claro. Entonces, cuando tú te desconectas de la palabra, ya tú estás caminando en un nivel de conciencia, lo que tú entiendes que te conviene. Claro, profeta. Entonces, ¿qué palabra tiene más peso? ¿La que Dios le dijo a los levitas, que es bíblica, o la que nosotros entendemos por un sentido cultural? Claro. Porque ¿quién no inyectó eso de afeitarse? Eso fue Roma que nos lo inyectó. Claro. Pero el modelo bíblico es que el sacerdote, incluso dice la Biblia que en un momento David mandó a dos generales de él a honrar a un rey, y el rey, pensando que eran espías, dice que lo agarró y lo afeitó y se lo mandó afeitado. Y era una humillación tan grande afeitarse
que ellos duraron 4 meses en una ciudad. No llegaron donde estaba David, sino que David los mandó a que no entraran a la ciudad y se quedara en otra casa hasta que la barba le creciera, porque era una humillación. Cuando tú te afeitas, bíblicamente es una señal de que se murió una gente, que tú estás en luto, de humillación. Wow. Entonces el que está afeitado es porque está pasando por un dolor terrible. Entonces cuando tú me impones eso como doctrina, eso simplemente lo que revela es que esa persona tiene una desconexión bíblica, tiene una desconexión espiritual, porque el Espíritu Santo nunca se va a contradecir. Si Dios dijo algo, el Espíritu nunca te va a decir lo contrario. Entonces eso revela en la persona de que esa persona está caminando en un nivel de conciencia. ¿Qué quiere decir eso? Que esa persona está enseñando en esa institución lo que él entiende que es conveniente, no lo que Dios ha dicho que se enseñe. Claro, profeta, claro, profeta. Si queremos que te afeite la barba, pero también afeítate el adulterio que tú tienes encima. Tremendo. Profeta, Muy si fuerte. quieres que no afeite la barba, afeítate ese robo que tú estás haciendo en el concilio, atracando y robando. Afeítatelo. A ti que me está escuchando. Porque es muy fácil corregir a alguien de afuera. Ahora, corrige tu pastor que está en el altar, corrige ese miembro, corrige esa mujer, esa adúltera que está ahí. ¿Por qué no la corrige? Porque tu conciencia no llega ahí. O sea, queremos que la conciencia tuya llegue a Dios, pero ¿y la tuya hasta cuándo es? Profeta, seguimos contigo. Entonces, Caminando con Dios. necesitamos volver nuevamente A caminar con Dios. a caminar con Dios. La Biblia dice ¿Qué cita tiene, profeta, por hoy? en el libro de Número capítulo 10, verso 8, ahí dice que en el año segundo del mes 2, del día 2, dice que la nube de Jehová se alzó del monte Sinaí. Y cuando la nube de Jehová se alzó para partir del monte Sinaí a Canaán, entonces el pueblo siguió la nube. El problema es que Dios es un Dios específico. Dios tiene tiempo, momento. El proverbista dijo que todo tiene su tiempo debajo del sol. Entonces aquí vemos que Israel no se movía si la nube de Dios no se movía. Entonces, diferente a nosotros en estos tiempos, que hemos dejado la nube atrás y nosotros vamos sin nube. O sea, estamos caminando sin la nube de Dios. Estamos caminando sin dirección. Y necesitamos volver otra vez a esperar que la nube de Dios camine sobre nosotros. Ay, Padre amado. Porque quizás nos estamos preguntando por qué me está pasando tal situación. El problema es que no estamos escuchando voz de Dios. La Biblia dice en Génesis capítulo 26, habla de Isaac. En los tiempos de Isaac hubo un hambre poderosa. Cuando el hambre se presentó, lo primero que le vino a la mente a Isaac fue lo que hizo Abraham. ¿Qué hizo Abraham cuando vino el hambre en Canaán? Cogió para Egipto. Y Dios se lo permitió. Entonces cuando en los tiempos de Isaac, dice que volvió esa hambre terrible. ¿Qué hizo Isaac? Recurrió a lo que él había aprendido. ¿De quién? De su padre culturalmente. ¿Qué hacer? Coger para Egipto. Entonces Isaac preparó su casa, su ropa, sus hijos, su familia, arregló todo. Y cuando iba a partir para Egipto, porque todo el mundo iba para Egipto, era la corriente, era la moda, Isaac no se va a quedar atrás porque eso fue lo que le enseñaron. Dice que cuando él iba a partir, apareció la voz de Jehová y le dijo, mira, no vaya a Egipto. Ay, Padre amado. Quédate en esta tierra donde hay hambre, en esta tierra donde hay crisis. Quédate. Que en esta tierra yo te voy a bendecir. Bulén que ananfa. Para Isaac era una locura. ¿Por qué? Porque Dios le está hablando en contra de la moda, que es Egipto. Dios le está hablando en contra de la corriente, lo que todo el mundo está haciendo. Entonces el problema... Se corriendo donde hay abundancia. Donde todo el mundo está corriendo, donde todo el mundo está yendo, donde claro, porque lo mejor del mundo es profetizar donde todo el mundo es rico. Ahora, profetizar donde hay pobreza es difícil. Es una batalla. Dios mío, bro, estás loco. Pero ¿sabe por qué es una batalla? Porque hay una escasez de verdaderos profetas. Últimamente el asunto de profeta lo han convertido como un protocolo. Hay profetas de Dios y hay gente que son profetas y que Dios lo está usando en este momento, pero lamentablemente el nombre se le está atribuyendo a gente que no están ejerciendo ese ministerio. Ay, Padre amado. Entonces, Isaac, cuando Dios le dice a Isaac que se quiere en la tierra de hambre, de crisis, necesidad, me imagino que para Isaac fue una batalla mental, porque el asunto es, Corpo,
que nosotros estamos corriendo con la moda del momento y no estamos escuchando voz de Dios. Ay, Padre amado. El asunto es que nosotros estamos caminando en un nivel de conciencia. Dios nosotros, mira, nosotros tenemos Haití, tenemos Europa, tenemos Estados Unidos y tenemos Sudamérica. ¿Para dónde va a coger? ¿Para dónde te va a decir tu conciencia? Tu conciencia te va a decir Estados Unidos. Tu conciencia te va a decir Europa, porque tu conciencia, cuando tú caminas en un nivel de conciencia, a veces tú crees que Dios que te está guiando, pero es tu propia conciencia. Dios le dijo a Jonás, ve a Nínive, y en Nínive había guerra, había problemas. ¿Y para dónde cogió Jonás? Para Tarsis. Entonces hay gente que están caminando en un nivel de conciencia y por eso estamos dando vuelta en el desierto. Pero hoy Dios viene a decirte que es tiempo de caminar bajo la cobertura y la revelación de Dios, porque Dios está hablando, pero hay gente que no lo está escuchando. Ay, Padre. La Biblia dice en Romanos capítulo 11, 8, 14, dice que los que son guiados del Espíritu, estos son los hijos de Dios. Entonces, Dios necesita que se levante una generación que escuche voz de Dios, que escuche palabra de Dios. Y cuando dice la Biblia que cuando Isaac obedeció a Dios, dice que en ese lugar Dios lo prosperó y se convirtió en un hombre poderoso. Entonces, ¿qué está pasando contigo? ¿Por qué la guerra? ¿Por qué la batalla? ¿Por qué tú tienes tanto tiempo dando vuelta en el desierto? Porque no estás escuchando voz de Dios. En el libro de Éxodo capítulo 26, verso 30, Dios manda a Moisés a hacer tabernáculo. Pero Dios le da una advertencia y le dice, erige el tabernáculo conforme al modelo que yo te mostré en el monte. Porque Dios es un Dios de diseño. Cuando Dios te llama, Dios tiene un diseño para ti. Y te muestra. Y te muestra. Ahora, ¿cuál ha sido el problema de nosotros? El problema de nosotros es que nosotros hemos abandonado el diseño que se nos mostró en el monte. Y nos estamos poniendo creativos. Dios mío. No quiero hablar de lo que está pasando, de las injusticias que se está pasando. Porque hay un tema que yo lo llamé el sancocho. Pregúntame por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay un sancocho en el pueblo de Dios. ¿Es verdad? Sí, para la gente que nos escucha internacionalmente, el sancocho es una comida dominicana, es un caldo que no tiene un concepto. No tiene concepto a seguir, no tiene un orden a seguir. Un modelo. No, tú le echas de todo. Y entonces te pasa como le pasó a los profetas de los tiempos de Eliseo, que comenzaron a agarrar hierba, todo tipo de hierba y meterla en la olla. Y cuando la quisieron probar, hay muerte en la olla. Entonces, estamos haciendo un sancocho, agarrando de toda la hierba y metiéndola en el culto. Y cuando queremos probar, es un peligro. Hay muerte en la olla. Es un peligro. ¿Pero por qué es un peligro? Porque Dios le dijo a Moisés, haz el tabernáculo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte, en la intimidad. Entonces, nosotros hemos abandonado el diseño que Dios nos mostró en la montaña. Dime por ejemplo, dime cómo que hay gente que han quitado el diseño de Dios. ¿Cómo que? Háblame una respuesta a algo, dime algo. Bueno, desde que tú entras en la iglesia te das cuenta. Porque, por ejemplo, para tú establecer líderes en las iglesias, cuando Dios le dijo a Moisés que cogiera jueces, el mismo Dios, fueron 70, y el mismo Dios lo ungió con su Espíritu Santo. Incluso se quedó uno botado y Dios lo bautizó allá donde se quedó botado. Entonces, cuando vemos aquí en el Nuevo Testamento la elección de los diáconos, la elección también de los sacerdotes tenían que ser ungidos por la presencia de Dios. Sí. Entonces, en estos tiempos se abandonó esa práctica bíblica y se está poniendo como líder al que más dinero tiene. Es una práctica católica, apostólica y romana. Está pasando en toda la iglesia. Pero eso es hoy. Entonces, ¿qué sucede? Que no hay un resultado porque hay gente que no ha sido ungida para el ministerio y está ministrando. Entonces, se ha invalidado. ¿Por qué? Porque Pablo dijo en Efesios, dice que Dios mismo constituyó para la administración en las iglesias. ¿Quiénes? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero ya en las iglesias parece que nada más está el pastor. Porque han abolido los profetas, han sacado los profetas, sacar los evangelistas,
sacar los apóstoles, sacar los maestros. Y la única figura que está en la iglesia es el pastor. Entonces, cuando tú entres en ese diseño antibíblico, que el pastor es la batuta y todo, con el mayor respeto, pero entonces la mesa está coja porque la mesa es de 4 patas y cuando usted le quita 3 patas, ¿qué puede hacer con la mesa? Porque es un modelo bíblico. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Que sin profecía el pueblo, una iglesia que no tiene profeta. Mira, cuando tú viajas a un país y alguien te dice que no hay profeta, eso lo que revela es la situación espiritual de esa persona. Porque una ciudad sin profeta, es que o está equivocada la Biblia o estamos equivocados nosotros. Ok, ¿qué pasó con Samuel? ¿Fue la conciencia que él fungía y se equivocó porque era profeta? ¿Qué pasó? ¿Fue la conciencia que él habló o él se equivocó? Porque era un profeta fino. ¿Con quién? Cuando iba a ungir los hermanos de David. No, claro, lo que pasa es que lo engañó su humanidad y su conciencia. Culturalmente lo engañó. Porque en un principio Dios había cogido a Saúl, que era un hombre alto y fuerte, entonces siguió por ese modelo y su humanidad lo traicionó y por la apariencia él mismo señaló a gente que en realidad en la revelación de Dios, Dios había cogido a otro. Entonces hay que tener mucho cuidado, guerrero, y tú como profeta te lo aconsejo. Hay gente que no entiende el ministerio profético. Dios, mira cómo funciona el ministerio profético. Dios, tú ves a una gente y el Espíritu te dice, dile a él que tú le das, que Dios le dé su casa. Y tú le dices, varón, escucha lo que me dijo Jehová que te da tu casa. Varón, usted fue falso profeta porque yo tengo mi casa. Cuando tú vas a una casa de yagua, pero barbarazo. Entonces el profeta va confundido porque la casa que él está, él no es el diseño de Dios. Profeta, es cierto, porque hay gente que habla de un reino, andan lindo en la calle, pero su casa es un desorden. Entonces no están en el modelo de Dios. No están, porque el hombre de Dios tiene que caminar en todo. En todo. Entonces, otra situación que está pasando con los profetas de Dios, que el profeta tiene que ser fino. Hay personas que tienen sus esposas, que eso por mucho tiempo se ha condenado a muchos profetas. Voy a revelar qué es lo que ha pasado. Hay gente que le han dicho a gente que son casados, Dios te da a tu esposa, y lo han condenado en la ciudad. Y estando casados. Sí, lo que pasa, ¿qué ha pasado ahí? No es que el profeta esté equivocado, lo que pasa es que ese hombre, el profeta discierne cuando la mujer o el hombre no está cumpliendo el rol de esposo, y en el mundo espiritual tuviste un descuido, y tú lo viste como que está descuidado, que no tiene esposa. Entonces no es que tú estás mal, es que la esposa de él no está cumpliendo con ese hombre. Cuando la mujer está cumpliendo con el hombre, tú no visualizas ese descuido. Entonces injustamente se ha condenado a muchos hombres que no han sabido interpretar la revelación de lo que Dios está hablando. Cuando tú miras a una gente, tú dices, que ese hombre, tú lo percibes espiritualmente, que está descuidado, ¿no? Que como que no tiene esposa, pero la tiene. Lo que quiere decir es que la esposa no está cumpliendo con el rol de esposa. Hay un descuido en esa persona. Porque no es un secreto que hay personas que tienen sus esposas descuidadas. Y viceversa, las esposas tienen sus esposos descuidados. Entonces el profeta tiene que entender quién le habló, quién le llamó. Porque aquí te quieren confundir el pueblo. Entonces, caminando con Dios. Necesitamos esta generación. Tiene que caminar con Dios. Dios quiere llevarnos al próximo nivel. Lamentablemente hay una generación que se ha estancado en triviandades doctrinales y Dios no puede entregarle un avivamiento mundial a una iglesia que todavía está batallando, diga, con una barba, con un bigote, con una apariencia pura. Dios, tú no puedes ser la iglesia que Dios tiene destinada para sacudir las naciones del mundo, porque si Dios te lleva, como dice la Biblia, que el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado por Satanás. ¿Cómo tú te vas a confrontar una guerra directa doctrinal con Satanás cuando tú todavía estás estancado en asuntos superficiales doctrinales? Tú tienes que ser una gente que pueda dominar la Biblia. Entonces, la iglesia tiene que salir del estancamiento en que estamos. ¿Y cómo se sale? Escuchando la voz de Dios. Wow.
Tremendo, profeta, tremendo. Wow, tremendo mensaje, profeta. Esto tiene segunda parte. Porque esto está vuelto loco, esta cosa. Gloria. Todos mis seguidores, próximamente será pastor la pastoría para que gente me pregunta, quiero congregarme para, voy a mandar 2 a su iglesia de él. Nos sentimos honrados. Jeremías, si él quiere contactarte, ¿cómo lo haría? Búsquenos en YouTube. Inscríbase a nuestro canal Jeremías King, es un canal nuevo, pero puedes suscribirte. Estamos en Facebook también como Jeremías King y en Instagram también como Jeremías King. Dios te bendiga, bendiciones y gracias. Comparte este video.